Genial, genial, muchas gracias. Bueno, agradecerles primero la invitación, agradecer también a todos los asistentes por estar aquí y bueno, comentarles un poquito de lo que en Intel estamos haciendo en realidad. Básicamente esa es la presentación. Yo estoy acá básicamente como un representante de Intel comentándoles eh, cuáles son los proyectos, algunos de los proyectos que se han venido haciendo en Intel en el área de procesamiento de señales y sobre todo de inteligencia artificial, ¿no? Que probablemente como muchos de ustedes les suena bastante ya conocido, ¿no? Ese término está siendo bastante utilizado actualmente, tiene buen marketing, hay que decirlo. Eh, y básicamente esa es la idea del día de hoy, comentarles un poco acerca de los proyectos que se han venido haciendo en Intel en estas áreas, ¿no? Básicamente, como se darán cuenta algunos de ustedes, son aplicaciones, ¿ok? Y hay que diferenciar ahí bien el tema de las aplicaciones y de la parte de investigación. Yo he venido acá a comentarles acerca de las aplicaciones. Al final creo que podemos hablar de algunas cosas que ya tengan que ver un poco más con investigación. Eh, Nuevamente agradecerles por la invitación. Yo he sido parte de IEEE, de la UNI, de hecho. El SPS fue un capítulo que en algún momento quisimos formar, pero que en aquel momento no se pudo porque faltaban miembros. Me agrada, me parece genial que ahora esté y que, bueno, que estén avanzando con los proyectos probablemente que tengan o con las ideas para, para realizar futuras investigaciones, ¿no? Bien, entonces vamos al tema del día de hoy, ¿no? Lo que nos acompaña. Eh, el título es este, juego grande, quizás podríamos reducirlo, pero en fin, quise ser un poco específico. De hecho, es algo que ya he comentado en alguna otra ponencia de IEEE, también en San Marcos. Pero acá he querido hacer algunas variaciones. La presentación del día de hoy quisiera enfocarle de la siguiente manera, ¿ok? Eh, yo tengo entendido que muchas de las personas que están acá son personas de primeros ciclos, probablemente hasta quinto, sexto ciclo, y quizás algunos no estén tan familiarizados con algunas técnicas para procesamiento de datos, ¿no? Datos en general, ¿ok? Entonces lo que he querido hacer es, bueno, sí, vamos a explicar un poquito sobre, primero presentar a Initel, que es la institución a la que estoy representando, y bueno, también comentar algunos conceptos previos, cositas que sean necesarias para entender los proyectos de los que voy a hablar el día de hoy y darle una perspectiva desde el enfoque de sistemas, ¿no? Lo que entra y lo que sale, ¿no? Y cómo es que se han abordado estos problemas, ¿no? Eh, Al final, bueno, la idea es hablar un poco también del equipo que se necesita para poder hacer estas cosas, el equipo que evidentemente se cuenta en Intel, y bueno, algunos comentarios adicionales sobre las redes neuronales convolucionales, ¿no? Que como se van a dar cuenta es una de las técnicas que actualmente al menos hemos estado usando un poco más, básicamente porque como algunos de ustedes quizás conocen, tiene buenos resultados para problemas de visión computacional, pero que obviamente todavía tiene errores o tiene algunas cosas por mejorar y de las que quisiera comentar brevemente solamente al final, ¿ok? La presentación va a ser básicamente sobre algunas aplicaciones, ¿ok? Y los problemas que se puedan encontrar ahí. Muy bien, básicamente lo primero que quisiera comentarles es que INICTEL-UNI es una institución, bueno, el nombre es Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones. Dentro de INICTEL-UNI, como ustedes sabrán, pues es una institución, entonces debe tener un organigrama, ¿no? Una manera de cómo se divide. Existen muchas direcciones, finalmente lo que a nosotros nos interesa quizás es saber que existe una dirección de investigación y otra dirección de capacitación. Cuando ustedes vean por ahí algún curso que ofrece INITEL, lo está haciendo la dirección de capacitación. Y cuando vean algún resultado de algún paper que se está publicando, algún proyecto que se está llevando a cabo, probablemente lo esté haciendo la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estas dos direcciones forman parte de lo que es una dirección de toda la dirección de INITEL UNI, perdón.
Obviamente hay algunas otras oficinas que son bastante importantes, ¿no? Como oficina de administración, relaciones públicas, asesoría legal, planificación y presupuesto, porque todas son muy necesarias para hacer algo que Initel actualmente está tratando de hacer más, ¿no? Que es desarrollo tecnológico, que es una parte crucial, muy importante y difícil también de hacer, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que todavía está ahí batallando para sacar la investigación o el desarrollo tecnológico adelante. Dentro de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico hay lo que se llaman coordinaciones, es decir, nos subdividimos ahí. ¿Y por qué se subdividen? Preguntarán ustedes. Bueno, básicamente porque estudiamos diferentes cosas, ¿no? En la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, nosotros, bueno, yo pertenezco al grupo de procesamiento digital de señales e inteligencia artificial, ¿no? Nosotros como grupo nos abocamos básicamente a explorar algunas técnicas y ver algunas aplicaciones en teledetección, biomédica, y bueno, en general inteligencia artificial, ¿no? Tenemos algunos convenios y bueno, trabajamos de manera colaborativa con algunas instituciones del Estado y también con algunas universidades locales o también del extranjero, ¿no? Eso es en general para dar un panorama de la institución. Y bueno, ahora vamos a los conceptos previos, ¿ok? Disculpen si en algún momento son muy básicos en algunas cosas, pero mi objetivo es que todas las personas, aunque no tengan conocimiento de imágenes o de señales, tengan se lleven algo de la presentación, ¿ok? Así que me disculparán aquellos que probablemente ya conozcan o manejen estos temas bien. Bien, conceptos previos, bueno, la imagen es una matriz numérica, ¿ok? Eso es algo que debemos tener todos por entendido. La imagen es una matriz es un ordenamiento de números, y cada número representa un color desde el punto de vista de la forma, cómo se forman las imágenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una imagen a escala de grises, valores cercanos a 0, bueno, que están en el rango de 0, 2, 5, 5, todos los números son una imagen. Win8 tiene valores que están en el rango de 0 a 255, donde 0 son colores oscuros, negros, y 255 blancos. Y en el intermedio están pues los matices, ¿no? Los grises blancos, grises oscuros, grises de todo tipo, para poder formar una imagen como la que están viendo ahí, ¿no? Una imagen a escala de grises. La misma idea se forma para las imágenes a color, ¿no? Solamente que en las imágenes a color ya no va a haber una matriz, sino que una imagen a color está formada por 3 matrices. Cada una de esas matrices, pues, representa si en el otro, ¿ok? Si en la imagen a escala de grises, mientras más cercano a 255, más cercano a blanco estábamos, en el otro caso, tenemos 3 matrices, en este caso también varía de 0 a 255, mientras más cercano a 255 es porque esa parte de la imagen proporciona más rojo que las otras partes o de que las otras componentes, perdón. Igual para el RG 0,255 y para el B, que es RGB, red, green y blue, que es rojo, verde y azul, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo tomar un punto por acá y va a ser al final una terna de números, ¿no? O una tuple de datos. Que quizás sea, digamos, 10, 120 y 40. Esto dice la cantidad de rojo que tiene ese píxel, la cantidad de verde y la cantidad de azul. ¿Ok? De manera general y quizás saltándonos varias formalidades, ¿no? Pero eso es en general lo que deberíamos entender, o para nivelar quizás la cancha un poco, entender todos, ¿no? Lo que deberíamos entender todos. Muy bien, entonces con eso en claro, vamos a otra cosa. Las cámaras, ¿no? Las cámaras son las que captan la información y las que forman las imágenes. Es básicamente así como funciona todo, ¿no? Un momentito. Ok, entonces, para obtener nosotros imágenes, nosotros necesitamos sensores, pues, ¿no? Y los sensores obviamente están en las cámaras. Las cámaras fotográficas, las cámaras de un celular, las cámaras profesionales, las semiprofesionales, etc. Son cámaras que forman una imagen a partir de sensar el espectro visible
que, bueno, que puedan captar del rebote de la luz, por ejemplo, del sol o de algún foco, ¿no? Nosotros tenemos nuestros sensores que están pues en nuestros ojos, son nuestras cámaras, ¿no? Nosotros observamos en un rango, ¿no? Y como nosotros podemos saber cuál es al rango, perdón, al que nosotros somos sensibles, le llamamos el rango visible, ¿no? Que es un rango de longitudes de onda en el que nosotros podemos percibir, ¿no? Y de hecho las cámaras que nosotros construimos, bueno, nosotros como humanidad generamos, captan también ese rango visible, ¿no? No de la misma manera, quizás por ahí los anchos de banda de los sensores para captar determinadas longitudes de onda sea distinto, pero la idea general es que tratamos de, que percibimos, que las cámaras perciben esos rangos de valores, ¿no? Pero sin embargo existen otras longitudes de onda que quizás pueden dar información sobre determinado evento, cuerpo, fenómeno, ¿no? Y por lo tanto, es interesante saber si es que se pueden determinar, o hacer cámaras que puedan sensar eso, ¿no? Está el caso de las cámaras termográficas, ¿no? Que de alguna manera captan información del infrarrojo para formar una imagen, ¿no? Y el infrarrojo está asociado al calor. Entonces eso también se puede usar para determinadas aplicaciones, ¿no? Bien. Y por ejemplo también están este tipo de cámaras. Uy, perdón. Están este tipo de cámaras que son las cámaras hiperespectrales, ¿no? ¿Qué son las cámaras hiperespectrales? Son cámaras, bueno, al menos esta específica de acá, son cámaras que ven en este mismo rango, en este rango visible y un poquito más quizás. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué quiero una cámara que puede observar en el mismo rango que yo? O que una cámara convencional, porque esa cámara, así como la ven, pues se ve un poco monstruosa, grande, ¿no? Y probablemente cara. Bueno, la razón es simple, que a pesar de que están en el mismo rango, quizás un poquito más de lo que un humano ve, tiene un menor, o mejor dicho, tiene una mayor precisión o una mayor definición de bandas, ¿no? Puede observar longitudes de onda muy cercanas, ¿no? En total creo que esta de acá tiene 240 y tantas bandas en un rango desde los 700 a los 1200 nanómetros más o menos. Sí, más o menos, lo verdad es que no me acuerdo bien. Pero la idea es que hay una mejor resolución en longitud de onda, ¿no? O si lo quieren ver en frecuencia. Esa es la idea. Entonces, todas esas tienen sus aplicaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cuáles son algunas de estas aplicaciones. Primero, este es un primer proyecto en el que básicamente lo que se hizo fue calcular NDVI sobre cultivos de maíz. Entonces se preguntarán qué es el NDVI. Probablemente sepamos qué es el maíz, pero el NDVI no. El NDVI, así como se indica ahí en esa cajita de amarillo, dice, es un índice de vegetación que se utiliza para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación. ¿Ok? Bien, ¿qué nos quiere decir eso? Que el NDVI es un índice, es una métrica que nos dice qué tan bien o qué tan mal está un cultivo, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo vemos esta señorita que tiene acá un pequeño accesorio que es un green seeker, así se llama. Este green seeker lo que hace es medir puntualmente, por ejemplo, de esta pequeña zona, o de esta planta, mejor dicho, el NDVI. Y te da un valor, un rango, un valor que está entre el 0 y 1 para valores, para vegetación, está entre 0 y 1, donde mientras más cercano a 1 significa pues que la planta está más robusta. Entonces, podría decir que está mejor, ¿no? Está bien. Tiene una correlación con que con que la planta esté en buenas condiciones. ¿Cómo calculamos ese NDVI? Bueno, básicamente se usa la radiación de ciertas bandas, ¿no? Del espectro electromagnético. En particular, se usa el NIR, que es el infrarrojo cercano, y el rojo.
combinando la información de esas bandas, entonces uno puede obtener esa información. Es como si mezclaras colores, ¿no? Rojo y azul te da morado y así. Solamente que en este caso no mezclas rojo y azul, mezclas rojo y NIR, que es un color que está fuera de nuestro rango de visión. Y obviamente este Green Seeker es un aparato activo porque envía una onda y recibe el resto de lo que haya enviado, ¿no? El reflejo. Y en base a eso capta. Desventajas, ¿no? Porque siempre tiene sus desventajas. Que bueno, nosotros tenemos toda una plantación que cubrir y pues con un solo Green Seeker tendríamos que pasarnos toda la tarde, probablemente más, en un sol abrasador. Ven que aquí esta señorita está con una gorra y pues expedito a que los mosquitos pues nos puedan picar y todo eso, ¿no? Esas son cosas que uno observa cuando está en el campo, ¿no? Porque esas cosas te merman tu energía. Entonces, una manera, y sobre todo si tienes varias hectáreas más que eso, es muy complicado, ¿no? Y consume demasiado tiempo, no tiene sentido hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para un poco mitigar eso? Pues usar una cámara especial, ¿no? Una cámara fotográfica que pueda captar, que pueda recibir información del infrarrojo cercano y del rojo, así como el Green Seeker, solamente que esta vez sí se pueda, como es una cámara, puedes captar más información. Y como es un cultivo, bueno, obviamente tú lo subes dentro de un dron, como este de acá, y puedes captar un área mucho más grande, ¿no? Y como es una cámara y también capta el NIR y también capta el rojo, entonces puedes hacer un juego entre ellas y pues obtener un resultado, ¿no? Un resultado en imagen, ¿no? En imagen del NDVI en muchas plantas, ¿no? Y entonces, genial, excelente. Tenemos una cámara y ya lo podemos, esas imágenes las podemos colocar en un GIS, que es un sistema georreferenciado, y podemos pues tener una idea de cómo se está comportando pues o cómo está creciendo nuestros cultivos de manera un poco más general, ¿no? Y con una perspectiva un poco más global de eso, ¿no? Y eso es útil, ¿no? Eso es útil. Ok. ¿Dónde entra aquí el análisis, no? Si ya tengo una cámara, bueno, quizás volar el dron sea algo complicado, hay algunas cosas que hacer ahí, pero ¿dónde está el análisis? ¿Dónde entra nuestros conocimientos, no? Bien, hay un problema, ¿no? Lo que les he contado es la mitad de la historia, quizás la parte más bonita, ¿no? O la más sencilla. Lo malo es que cuando uno capta, o quizás la parte horrible de esto es que cuando uno capta la imagen, ¿ok? Esa imagen, cuando chocas con la realidad de observar la imagen, de ver los resultados, no son tan buenos, en verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cámara pues es sensible a los cambios de iluminación del medio y aparte que el NDVI pues va a tener ahí algunos errores a la hora de captarse, ¿no? Entonces ese es un problema. ¿Por qué? Porque el Green Seeker, este Green Seeker de acá, tiene información que es precisa, ¿ok? Es precisa. Pero esta información que capta el dron con la cámara es información que no es exactamente igual que la que capta el Green Seeker, es parecida y lo que nosotros queremos es corregir más bien la información que captamos con la cámara para que se parezca lo más posible a la información del Green Seeker. Eso es lo que queremos. ¿Okay? Esa es la información o lo que desearíamos, ¿no? Mientras más cercano sea, entonces mejor. Ese es el reto. Entonces el reto es básicamente construir un sistema que nos permita a nosotros ingresar, por ejemplo, una imagen NIR, perdón, una imagen de NDVI y que nos dé una imagen de NDVI también, pero que esté corregida.
o sea, con el menor error posible. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Y para eso, obviamente, vamos a necesitar conocer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a necesitar una expresión para esa corrección, una función de conversión entre la imagen de entrada y la imagen de salida. Y esta función va a tener que ser formada a partir de datos de entrada que que hayan sido tomados en laboratorio, en condiciones controladas, que nosotros sepamos cómo se comporta. Entonces necesitamos puntos de control, ¿no? Puntos de control. Básicamente eso, ¿no? Y con esa información vamos a tratar de construir un sistema que va a convertir, va a transformar nuestra imagen de entrada en una imagen corregida. Ese sistema es básicamente una transformación, ¿ok? De imágenes, de los valores puntuales de la imagen, que básicamente lo que va a hacer es, en base a puntos de control, ¿ok? Establecer la mejor conversión, que es la línea de azul. En base a puntos de control, lo que está de rojo, buscamos la mejor conversión, que es la línea azul. Eso, probablemente muchos de ustedes están familiarizados con lo que es regresión, ¿no? Una regresión es básicamente eso, ¿no? Claro que una regresión asume, en este caso una regresión lineal, asume justamente que las relaciones entre los datos son lineales, ¿no? También podemos hacer una regresión con otro tipo de formas de onda, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, una polinomial, exponencial, o lo que creas tú, lo que asumas tú que mejor pueda predecir o explicar los datos que tienes, ¿no? O el fenómeno que estás analizando. Muy bien. Para eso necesitamos puntos de control, y como puntos de control lo que se usaron fueron unas telas que tienen algunas propiedades que, bueno, en realidad son telas, pero lo interesante es que son telas que que difuminan la luz de una manera uniforme, y eso es muy, muy deseable para un punto de control, porque es diferente colocar un plástico, por ejemplo. Si uno coloca un plástico en el piso, recuerden que estos son puntos de control de la cámara del dron, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser, el dron va a estar arriba, con su cámara, y lo que tiene que haber abajo es un punto de control lo suficientemente grande como para que el dron lo pueda captar, ¿no? Entonces, estos puntos de control, que son estas telas, tienen la propiedad de difuminar bien la luz y nos permite captar un poco cuáles son las respuestas del sensor de la cámara ante este color, ante este otro color y ante este otro color. Y nosotros comparamos estas respuestas con lo que una cámara hiperespectral, por ejemplo, tomaría. Y en base a eso hacemos algunas correcciones, ¿no? Una cámara hiperespectral y también un green signal, me parece que también se hizo acá. Entonces, la idea es corregir en base a esas mediciones, ¿no? Las mediciones las colocamos en un plano, ¿ok? Y luego vemos cuál es la tendencia, ¿no? Y buscamos pues la mejor conversión entre una y otra. Esa es la idea en general. ¿Okay? Muy bien. Lo que les decía es que estos pedazos de las superficies de referencia no pueden ser, por ejemplo, plásticos, porque los plásticos, ¿qué pasa cuando uno quiere tomarle la foto a un plástico en pleno sol? Sale blanco, ¿no? Porque hay mucho reflejo. Entonces, es un punto muy importante a tomar en cuenta. Bien, lo que les decía era que uno cuando tiene datos, uno lo que tiene que hacer es suponer cuál es la función que mejor va a explicar los datos. En este caso, lo que se hizo fue captar el N, el NIR y el rojo de estas superficies. Disculpen. Oh. Les decía que acá lo que se hizo fue captar el rojo y el NIR de estas superficies. Y luego lo que se trató de hacer es corregir estos valores para tener el NBI corregido, ¿no? Entonces se estableció algunas suposiciones sobre las formas de onda que las funciones de conversión podrían tener, ¿no?
que estas funciones de conversión podrían tener. Y en este caso, por ejemplo, se eligió una transformación lineal y en este caso una exponencial, ¿no? Los parámetros están en otros lados. En el primer caso están en las componentes lineales, ¿no? Obviamente, allí hay una división, pero en realidad al final termina siendo lineal porque esos se asumen como los datos recogidos. Y en el otro caso son exponenciales. Entonces, ahí sí hay cambios. La idea acá, para no explayarme mucho en esto, es asumir diferentes formas para explicar los datos que uno tiene. Y una vez que haces eso, lo que tienes que hacer es evidentemente variar los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros vas a variar? Este de acá y este de acá. Este de acá y este de acá. Bueno, y estos dos de acá también, que son los míos. Entonces, modificando los parámetros, probando algunos parámetros, vamos a ver cuál es el que mejor se acerca a la conversión que uno desea, ¿no? Y eso fue lo que acá se hizo, ¿no? Acá se hizo básicamente, se probó para el A, cuáles eran los valores del A y del B, para acercar estas dos tomas de datos, ¿no? Y se observó más o menos una consistencia en que el A debía ser 1.6 y el B 1.2 aproximadamente, ¿no? Y que esa conversión acercaba los datos tomados del dron y los corregía bien en diferentes días y en diferentes horas, ¿no? Alturas, perdón, creo que son. Bien, porque eso es algo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? La altura en la que se tomaba la imagen, por ejemplo. Bien, eso en general, ¿no? Una vez que ya haces esta corrección aquí, pues puedes formar imágenes, ¿no? Y acá tú puedes hacer una prueba visual entre la no corregida, la corregida por F y la corregida por G, ¿no? Y eso es en general lo que se buscó en este trabajo, en este proyecto, ¿no? Claro, la aplicación es una cosa y las pequeñas modificaciones o estudios o análisis que se tienen que hacer en el medio son otras, ¿no? ¿Qué podemos comentar acerca de esto? Bueno, creo que lo importante aquí es llevarnos un concepto que quizás no sea familiar para muchos, y es el de hacer esta corrección, ¿no? Necesitamos buscar una función, una forma que nos pueda llevar de lo que tenemos hacia lo que deseamos, ¿no? De la expectativa a la realidad, bueno, de lo que tenemos hacia lo que deseamos, ¿no? Básicamente esa creo que sería la idea. Esa es la idea. Entonces, eso ténganlo en claro, por favor, porque se van a dar cuenta que a lo largo de las demás aplicaciones se mantiene esa misma idea, ¿ok? Esa cajita negra o gris se va a mantener y vamos a tratar de analizar las siguientes aplicaciones desde este mismo enfoque. El otro proyecto es un proyecto sobre identificación de patrones de deforestación, ¿sí? En este proyecto, ¿cuál era la idea? Bueno, teníamos una imagen satelital, ¿ok? Esa era la entrada, y lo que queríamos era una imagen binaria. ¿Qué imagen binaria? ¿Qué es una imagen binaria? Bueno, una imagen binaria es más o menos como esta. Binaria porque solamente tiene dos estados, 1 y 0. 0 es negro y 1 es blanco, ¿ok? O 0 y 255, como decían. Lo importante acá es que al ser una imagen binaria, tú puedes distinguir los objetos rápidamente, ¿no? Todo lo que está en negro es quizás el fondo y lo que está de blanco es el objeto de interés. Ahora bien, eso es lo que queríamos, ¿no? Ingresar una imagen satelital y que por acá nos dé una imagen binaria en la que se pueda observar qué es lo que quieres que sea lo de blanco. Bien, ahí hay muchas cosas, pero lo importante, o mejor dicho, lo que se buscó acá es encontrar los patrones de deforestación. Es decir, descubrir lugares donde había deforestación. Y lo que queríamos era básicamente distinguir entre esos patrones de deforestación, entre tres patrones de deforestación distintos, perdón, porque los patrones de deforestación se pueden deber a diferentes causas.
Una de ellas puede ser deforestación natural, pero otra puede ser la deforestación debido a algún tipo de actividad ilegal, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de las patrones de deforestación, era importante, por ejemplo, encontrar caminos, ¿no? Y también campos de cultivo. Entonces, eso es en general, pero aquí para entender más o menos la idea de trabajo, lo que teníamos era una imagen satelital y lo que deseamos es una imagen binaria, pues, en la que podamos detectar, digamos, caminos, ¿no? Caminos. Entonces, ¿cuál fue el enfoque? Bueno, la imagen satelital, por cierto, antes de seguir con esto, la imagen satelital tiene una propiedad. La imagen satelital no solamente tiene RGB, tiene otras bandas. Es decir, cada píxel ya no es una tupla de 3 datos, sino es una gran cantidad de información por cada píxel. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante, porque esa es la información que va a entrar acá. Acá va a entrar, por cada píxel, va a entrar un montón de información. Y bueno, al final lo que uno quiere es que salga 1, 0, ¿no? Donde 1 es camino y 0 no es camino, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Allá. Entonces, la idea es características de esa imagen, ¿okay? De esa imagen de entrada. Y luego hacer agrupaciones. Es decir, estos datos pertenecen a los caminos, estos datos pertenecen a un patrón de deforestación X, otro patrón de deforestación Y, o un campo de cultivo, y por el estilo. Entonces, ¿cómo se hace, no, para poder nosotros determinar cuál es la función? Porque recuerden, en el trabajo anterior lo que se hizo fue asumir una forma, ¿no? Una función que explicara los datos. ¿Cuál es la función, la forma que explica estos datos que me permite llegar de imágenes satelitales a imágenes binarias? ¿Cuál es la fórmula, ¿no? La ecuación? Es difícil, en verdad, encontrar una. No es fácil, no es algo que se pueda hacer tan fácil, es más bien complicado. Cuando este tipo de problemas puedes usar otro tipo de técnicas, ¿no? Porque el trabajo anterior lo que se hizo fue, ok, más o menos podemos explicar cómo llevar de un lado a otro, asumimos una ecuación. Pero cuando no puedes asumir una ecuación porque el problema es muy complejo, entonces dejas que un algoritmo lo haga, ¿no? Y para eso, siguiendo ese enfoque, es que uno puede usar, por ejemplo, esto, ¿no? Que probablemente es algo que ustedes han visto, que es una MLP, ¿no? Una Multilayer Perceptron, que es una red neuronal artificial que consiste de un montón de operaciones, ¿no? Un montón de operaciones básicas, ¿no? Multiplicaciones, sumas y no linealidades, ¿no? Que son, pues, funciones sigmoideas, tangenciales, ¿no? Que usualmente se les conoce como funciones de activación, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Ok, tengo un problema complejo, tengo los datos, tengo lo que yo quiero obtener. No sé bien cuál es la función que me lleva de acá a acá, no la puedo asumir, pero yo puedo entrenar un algoritmo que va a generar de alguna manera una relación entre estos datos de entrada y estos datos de salida y va a encontrar acá una fórmula, entre comillas, muy compleja que yo no voy a entender, pero que finalmente va a servir para poder hacer ese mapeo que yo necesito de entre los datos de entrada y lo que yo quiero. Esa es la idea, ¿ok? Y ahí también está su problema, porque ustedes se darán cuenta que al ser esta fórmula, entre comillas, tan compleja, es difícil explicar algunos datos o, como vamos a ver más adelante, algunos fenómenos, ¿no? Que no se tenían previstos, ¿no? Bien,
esa es la idea general. Entonces, en este trabajo eso es lo que se hizo, se tuvieron estos datos y se entrenó una MLP. Ahora, ¿cómo se entrena y todo eso? Creo que es algo que ustedes pueden buscar por su cuenta y que creo que puede ser mejor así, ¿no? Para no estar ahondando mucho en esos temas, ¿no? Bien. Otro proyecto. Ok, sí. En ese trabajo, la idea era buscar deficiencias nutricionales, ¿no? Tratar de hacer un algoritmo. Vean que todos esos trabajos, por favor, son explorativos. ¿Ok? Son trabajos que se hicieron hace tiempo, se publicaron creo que hace poco, pero hace tiempo que se tenían. Y esos trabajos son explorativos. Se trata más o menos de entender un poco las técnicas, buscándolas una vez y ver qué tan bien están funcionando o cuáles son los pros y los contras, ¿no? En este trabajo la idea era básicamente explicar, o bueno, hacer un algoritmo que permitiera segmentar o ubicar, clasificar, esa es la palabra correcta, perdón, clasificar una fotografía de una hoja con alguna deficiencia o alguna enfermedad y decir qué es lo que tiene, ¿no? Eso era básicamente la idea general, ¿no? Y se hicieron muchos trabajos previos antes de llegar a un resultado, ¿no? Por ejemplo, en esta parte lo que se busca es, tengo una imagen RGB y lo que quiero es una imagen binaria, y esta imagen binaria lo que yo quiero es que de blanco estén las zonas enfermas y de negro las zonas que no estén enfermas. Al igual que en el anterior, que eran caminos y no caminos, es lo mismo, el planteamiento es lo mismo. Lo que cambia quizás un poquito es las técnicas que se usan para tratar de abordar este problema. Aunque incluso las técnicas se parecen también muchísimo. En este trabajo lo que se hizo fue usar una técnica llamada superpíxeles para poder hacer un aglutinado de los píxeles y no tener que clasificarlos uno a uno. En este tiempo ya existían las CNNs, pero hay un problema con las CNNs, del que vamos a hablar más adelante, es la cantidad de datos necesarios. Entonces acá no se tenían muchos datos, así que se optó por técnicas un poco más clásicas. Y bueno, se tenían superpíxeles y luego se buscó un algoritmo para hacer este aglutinamiento, ¿no? De esta separación, esta clasificación de los datos. Los superpíxeles sirvieron para aglutinar los píxeles, bueno, de la imagen y tener menos datos que procesar, y aparte porque de alguna manera ya estaban segmentando ya las zonas enfermas. Entonces había algunos superpíxeles que ya estaban formados bien y que solamente había que clasificarlos por cómo eran, ¿no? Si pertenecía a una zona enferma o no. Y aparte, bueno, básicamente era por eso. Entonces, lo que se hizo luego fue sacar características de esos superpíxeles y eso fue lo que se clasificó con alguna técnica de clasificación, ¿no? Y bueno, podemos repetir el plato y usar una MLP, pero existen otras técnicas en realidad, ¿no? En este caso, SVM era una técnica que, al menos para estos casos de clasificación, me parece que funciona incluso mejor con la red neuronal multicapa. Y tiene algunos resultados que son más predecibles, ¿no? Se puede entender un poco mejor qué es lo que está pasando. A lo mismo se hizo con otro tipo de imágenes, ¿no? Imágenes RGB con un fondo uniforme. Cuando dice acá uniforme es porque el fondo es un fondo blanco, amarillo, gris, lo que sea. Ustedes dirán, ¿por qué hacen ese tipo de estudios si eso no es lo que se ve en la práctica, ¿no? En la práctica uno va y está pues un fondo complejo, hay otros tipos de hojas, hay detrás de la hoja pueden haber un suelo, otras hojas o cosas por el estilo. Sí, justamente porque es muy complejo decidimos no abordar eso primero, porque lo que se trataba acá de hacer era de buscar qué tipo de otras soluciones que resuelvan el problema al final, que era la identificación, se podía obtener.
Como les digo, había una carencia de datos, entonces usar redes neuronales convolucionales era un poco complicado. Y aparte, este problema, aunque parezca sencillo, no lo es. De hecho, había muchísimos papers. Mi sorpresa fue encontrar muchos papers que trataban de resolver este problema y que no lo habían resuelto aún, porque eran bastante complicado, en verdad. Hay pequeños cambios de iluminación que pueden existir entre uno y otro lado de la imagen que hacen que el problema sea muy complejo, en verdad. Que el problema sea más complejo de lo que parece, en todo caso. Muy bien. Se usó acá superpíxeles nuevamente. ¿Por qué usamos superpíxeles nuevamente? Porque, bueno, como ya habíamos visto que funcionaba más o menos bien en lo otro, queríamos probar cómo funcionaba acá para segmentar la hoja. Porque este es un problema diferente. Acá lo que queríamos era segmentar la hojita, no quedarnos con la hoja. En el otro era quedarnos con la zona enferma. Cuando uno hace una proyección en el espacio de saturación y valor, ¿okay? Nosotros usualmente trabajamos con imágenes RGB, ¿no? Pero hay algunas transformaciones que lo mandan a HCV. ¿Okay? Para los que no conozcan pueden ubicar esto. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando la imagen, los píxeles de la imagen los proyectamos en este espacio, saturación, valor, aún en este tipo de casos, la clasificación de los datos no era tan buena, porque fíjense, existía un gran espacio de solapamiento acá, que había lo que nos decía que había una gran cantidad de píxeles que pues iban a ser más clasificados, ¿no? Cuando usamos superpíxeles, en cambio, estos grupos son bastante bien diferenciables y que incluso un K-means podía hacerlo, ¿no? Un K-means es una técnica bien básica de agrupamiento. Entonces, eso fue algo interesante que por ahí encontramos haciendo, básicamente trabajando con algunos procesamientos, preprocesamientos, división entre datos y cosas por el estilo, ¿no? Son pequeños hacks que uno hace para resolver un problema, ¿no? Para tratar de resolverlo en todo caso. Bien, entonces, hasta ahí, básicamente la idea, como se habrán dado cuenta, es explicar en general sobre algunas técnicas y ver las aplicaciones. Ahora vamos a entrar a un tema que probablemente a muchos de ustedes les interesa, que es el tema de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Las redes neuronales convolucionales son un tema bastante, que ha tenido bastante pegada desde el 2012 más o menos, cuando se creó una red neuronal convolucional y funcionó bien en una competencia, ¿no? De ImageNet. ¿Cómo funciona una red neuronal convolucional, no? Bueno, para hablar de una red neuronal convolucional, primero tenemos que hablar de qué es una convolución, ¿no? Y vamos a hablar de convolución desde un punto de vista práctico general y que tiene que ver con imágenes, ¿ok? ¿Tiene que ver la convolución con la convolución en una dimensión que uno ve en señales y sistemas? Sí, bastante, tiene que ver muchísimo, pero ya con la práctica, esos conceptos teóricos a veces se dejan un poquito de lado y se va más a la parte práctica de cómo se implementa y ya está, ¿no? No creo que sea lo mejor, pero en todo caso es práctico y para una exposición de este tipo creo que está bien. Asumimos que esta es una imagen, ¿no? Imagen X, que es una imagen de entrada, una matriz, ¿no? Como habíamos dicho al inicio. Una convolución es básicamente la interacción que existe entre una entrada y un sistema caracterizado por una respuesta al impulso, ¿no? Que es un H, ¿no? Un sistema H. Y para darnos otro dato, ¿no? Una salida. Entonces, la convolución acá lo que hace es obtener una salida a partir de una entrada y un pequeño sistema que lo que hace es de alguna manera modificar la entrada, ¿no? Que es este H. ¿Cómo opera de manera práctica? Bueno, tienes una imagen que es una matriz y tienes tu sistema que está caracterizado por una matriz más pequeñita, más chiquitita, y esta pues se va a colocar encima de tu imagen de entrada, ¿no? Obviamente, como es más pequeña, va a ocupar solamente un pequeño campo de interacción, ¿no?
Y la convolución, de manera práctica, ¿ok? Práctica, es multiplicar el valor que se tiene con el valor que hay acá. El valor que se tiene con el valor que hay acá, donde ella solape, ¿no? O hacemos esa operación y nos sale un número, en este caso 63. Ese valor va al centro, en este caso está centrada en 10, fíjense, al centro, pero en la nueva imagen. Eso, esa es la operación de convolución, ¿no? ¿Cómo uno la podría implementar, ¿no? Y acá hay un GIF que básicamente nos dice qué es lo que pasa luego, ¿no? Una vez que se sitúa el primer H sobre la imagen, lo que pasa es que empieza a recorrer, empieza a moverse, ¿no? Empieza a moverse uno a uno de los espacios y empieza a llenar otra imagen, esta es la imagen de salida, a partir de ese movimiento, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la operación de convolución, ¿no? Ahora, hay algunas variaciones que permiten que pues la salida y la entrada tengan las mismas dimensiones. Entonces, al final podemos nosotros a partir de este X obtener otra imagen. A partir de una imagen de entrada 1, tenemos una imagen de entrada, una imagen de salida Y, que ha sido operada a partir de un sistema que es caracterizado por este H, ¿no? Esa es la operación de convolución en matrices. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, no? Más que la parte de implementación, creo que entender qué es lo que cada uno de estos filtros, que así se les llama a esos pequeños cuadraditos H, filtros, lo que está haciendo es realzar o disminuir alguna característica. Al final, el área de procesamiento de imágenes clásico lo que hacía era tratar de diseñar algún tipo de filtro que pudiera resaltar algún tipo de característica sobre la imagen, ¿no? Y quizás algunos de ustedes están familiarizados con los filtros de Sobol, Kanye, que eran para poder resaltar bordes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la idea era diseñar algún sistema que pudiera resaltar algo, ¿no? A alguien se le ocurrió, sin embargo, en algún momento que uno no tenía por qué diseñar estos filtros, sino que uno podía hacer un algoritmo para que a partir de los datos, este filtro se armara solo, se entrenara, se obtuviera a partir de ciertas operaciones y de cierta retroalimentación, a partir de cierto entrenamiento. Entonces, en el 95 más o menos, 1995, un señor Jean LeCun creó lo que se llama una red neuronal convolucional, ¿ok? Que básicamente sigue el mismo procedimiento que les acabo de comentar, que es el de recorrer la imagen poco a poco y generar otra imagen. Es decir, acá tenemos nuestra imagen de entrada X, tenemos nuestro sistema H y tenemos nuestra salida Y. Solamente que no hay un Y, hay varios Y. Obviamente obtenidos por varios H's, por varios filtros. Y no solamente eso, sino que después, bueno, eso nos podemos saltar, después existe otro fenómeno de nuevamente hacer esta convolución para obtener otras características y luego nuevamente hacer la convolución si deseas. Y así nuevamente y nuevamente y nuevamente. ¿Cuál era la idea detrás de esto? La idea era, si tenemos una operación que de alguna manera puede resaltar alguna característica, entonces si nosotros seguimos haciendo este procedimiento, lo que vamos a hacer es quizás obtener características más complejas. Y por ejemplo, en este caso las imágenes se hacían más pequeñas, ¿no? El espacio se hacía cada vez más pequeño. Y nosotros podíamos quizás quedarnos con una parte de estos datos, y lo que estamos haciendo acá es reducir finalmente la dimensionalidad de los datos de entrada para finalmente llegar a tener una dimensión más pequeña, pero más rica en cuanto a información para poder clasificar los datos, ¿no? A alguien se le ocurrió hacer eso, hacer una
tremenda red de eso, y al final en realidad colocaron acá una MLP, así como la que hemos usado antes, para clasificar y decir esto es una letra o es un número, por ejemplo. O incluso entre números poder diferirlos, ¿no? El problema, evidentemente, y es algo de lo que no vamos a conversar el día de hoy, pero que en todo caso podrían ustedes averiguarlos, es cómo obtener esos filtros, ¿no? Porque ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el chiste, como dirían, ¿no? Tienes esos filtros, de qué manera entrenas o haces un algoritmo para obtener esos filtros, ¿no? Eso es una respuesta que ya estaba más o menos resuelta con un algoritmo que se había creado años atrás en el 85 por, bueno, ya en realidad muchísimos años atrás, en el 60 creo que ya estaba creado el algoritmo, pero que se popularizó en el 85, un algoritmo llamado backpropagation, popularizado por Geoffrey Hinton, más o menos, en ese tiempo. Entonces, mediante backpropagation se entrenó no solamente estos pesos que están acá de la red multicapa, sino también los valores que hay en estos filtros, en esos filtros, ¿no? Eso fue algo interesante, bastante revolucionario en su tiempo, pero que no fue sino redescubierto hasta 2012 cuando se pudieron tener GPUs y computadoras de alta potencia que pudieran trabajar con imágenes usando este tipo de algoritmos, ¿no? Y también paralelizar, ¿no? Que era algo importante también. Entonces, eso es una red neuronal convolucional en general. Una vez que ya tienes esa idea de la red neuronal convolucional, entonces ya empiezas a jugar como quieres, ¿no? Le creas más capas, les disminuyes las capas, los filtros los haces de algún tipo, de alguna manera, las operaciones las cambias, quizás ya no que sean así, sino que sean vectores por columnas para hacer que las operaciones sean más eficientes, es decir, para que haya menos operaciones. O quizás puedes poner una red neuronal invertida al final de esta red neuronal convolucional también y haces alguna otra arquitectura y cosas por el estilo, ¿no? Ya el juego de todo esto es algo que vino después del 2012 y que fue creo que la razón, la versatilidad de poder trabajar así de esa manera es, y aparte por las librerías que simplificaron mucho eso, fue la razón del boom de que estas técnicas se usaran tanto en bastantes aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es en general lo de las redes neuronales convolucionales, quería comentarlo, porque los proyectos que vienen a continuación y que voy a comentar brevemente, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con esto, con las redes neuronales convolucionales. Resuelven problemas mucho más complejos de los que se podían antes, pero también tienen misterios, ¿no? Que son interesantes también de tratar de entender. Recuerden que siempre la idea que era entrada, salida y tenemos un sistema, ¿no? Y el sistema, en el primer caso, nosotros sabíamos qué es lo que hacía, cuáles eran sus problemas, pero cuando metimos una MLP ya era más complejo para nosotros analizar su comportamiento. Con una CNN, que es incluso más compleja, probablemente sea también más difícil saber cuándo se equivoca. En este caso, en este proyecto, en realidad la aplicación era la siguiente. Teníamos una imagen y lo que queríamos era hacer segmentación. ¿Imágenes de qué? De aguajales. ¿Por qué queríamos usar aguajales? ¿Por qué era importante tomar estas imágenes y segmentarlas y hacer esto, por ejemplo? Bueno, sencillo. El IAP lo que quería hacer era documentar, contar la cantidad de aguajales que hay en un lugar. El problema es que estos aguajales crecen en zonas muy pantanosas, de difícil acceso, y pues no es viable para ellos hacer un inventario a mano, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, la idea era volar un dron, hacer un seguimiento a todo un área y hacer una plataforma, un software que permita segmentar cada una de las imágenes. Se darán cuenta que esta es una imagen, esta es otra imagen del dron, otra imagen del dron, solamente que todas están solapadas
y ordenadas para formar lo que se llama un mosaico. Y bueno, cada una de esas imágenes ha sido segmentada y a partir de esta imagen uno puede hacer pues una estimación de cuál es el área de aguajales que existen, ¿no? ¿Por qué son importantes los aguajales? Bueno, son importantes para la zona de minas de la Amazonía, porque muchas de sus operaciones o del estilo de vida de esas ciudades depende grandemente de los aguajales, ¿no? Su economía está bastante dependiente de ella, ¿no? Bien. ¿Qué se hizo acá? Hay dos problemas acá, ¿ok? Dos problemas que probablemente el primer problema ya lo han detectado es, tengo la imagen de entrada y lo que quiero es una imagen segmentada, ¿no? Probablemente ese sea el primer problema que ya se ha detectado. Pero hay otro problema, es cómo ordenar esas imágenes para que no haya solapamiento. No es trivial, no es un problema trivial, es un problema más bien complejo. Esos son los dos problemas que existen ahí. Bien, en el primer problema ya sabemos cómo es. Tengo una imagen de entrada RGB de un dron y lo que quiero es una imagen binaria, blanco y negro, donde blanco sea el aguajal y negro sea cualquier otra cosa. ¿Qué se usó acá? Bueno, se usó una CNN, sí, pero una arquitectura especial de la CNN que se llama UNet. Específicamente no es una UNet, si es que somos rigurosos, pero no quise marearlos mucho con nombres y en general vamos a decir que es una UNet. ¿Qué es una UNet? Es una red en U. ¿Qué significa una red en U? Bueno, una red en la que colocas acá una CNN, ¿ok? Una CNN como la que hemos visto antes, y a la inversa colocas una especie de CNN también. Una UNet tendría una CNN acá también. Esta no es específicamente una CNN, pero bueno, vamos a decir que es. Y bueno, como tienes una forma de U, entonces se le llama UNet, que es un tipo de arquitectura para hacer segmentaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se metía la imagen de entrada, obviamente los datos. ¿Qué tienen que pasar acá para poder entrenar una red neuronal convolucional? Tienes que tener mucha cantidad de datos. Muchos datos, tienes que tener zonas segmentadas, tienes que hacerlo a mano, ¿no? Cuando digo a mano, es decir que si tú tienes una imagen, disculpa, si tú tienes una imagen acá de una guajal, así como la que se ve en la parte inferior derecha, izquierda, lo que tienes que hacer es segmentar a mano, ok, tú a mano, tienes que segmentar dónde está el guajal. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque las redes neuronales, la MLP o las redes neuronales convolucionales, son técnicas que necesitan de datos de entrada y de lo que tú deseas que sea. ¿Se acuerdan? Al inicio dijimos, en el trabajo anterior dijimos que la entrada eran los datos y la salida era lo que deseamos. Si ya sabemos lo que deseamos, entonces podemos entrenar una red neuronal. En este caso lo que deseamos es una imagen segmentada, donde lo que esté segmentado sea a la guajal. Entonces tenemos que crear esos datos. Y eso es lo cansado, francamente cansado, de hacer este tipo de soluciones. Necesitas datos y no solamente necesitas datos, necesitas segmentar los datos. Entonces eso es un problema, ¿no? Un cuello de botella ahí, porque no siempre se tiene gran cantidad de datos y no siempre se tiene la capacidad de estar segmentando pues un montón de imágenes. Entonces, pero si es que resolvemos esos problemas, entonces podemos entrenar una UNet que, bueno, tiene una arquitectura parecida a esta. Acá hay una pequeña cosita que lo que hace es, básicamente, obtiene más características de esta última capa aplicando, me parece acá una especie de pirámide laplaciana. No lo recuerdo bien, en verdad. Y después, pues, maximizas
estas características y bueno, comparas con tu predicción y luego haces backpropagation para pues poder reentrenar los datos. Esos son detalles de los que no quisiera conversar ahora, que estamos hablando en general. Pero esa es la idea, ¿no? Más detalles siempre los pueden encontrar en las publicaciones, que dicho sea de paso, están en todas las diapositivas. Muy bien, imaginemos que ya tenemos esto dado, ¿ok? Imaginemos que ya tenemos esto. Bien, ya está segmentado, está todo bonito, genial. Ahora está el otro problema, ¿no? El que tienes las imágenes ya segmentadas, digamos, pero resulta que las imágenes están segmentadas, pero esta parte de acá es la misma que esta parte de acá, y por lo tanto estas dos imágenes en realidad son una sola, ¿no? Son una sola. Entonces, ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo sabes dónde están cómo ordenas las imágenes, cómo rotas las imágenes, trasladas las imágenes para ordenarlas bien y formar una sola imagen grande? No es un problema trivial, como les decía, es un problema más o menos complicado. Entonces, la idea acá es un sistema al que ingresan varias imágenes y lo que sale es una imagen del tipo mosaico. Es decir, con todas las imágenes ya formando una gran imagen. Y para eso, pues acá se usan algunos pasos previos, como eso, extraer características SIF, un tipo de características basadas en pirámides laplacianas, y bueno, pues acá una correlación o una especie de bueno, regresión para ubicar cuál es la mejor transformación. Entonces, la idea es, una vez que tienes estas imágenes, formar una imagen grande, ¿no? Lo primero esto es lo que va a entrar al sistema, ¿no? Lo primero que se hizo en este trabajo fue cambiar las escalas de grises y luego aplicar este algoritmo. ¿Para qué sirve? Para ubicar puntos donde yo sé que se repiten características o puntos importantes entre ambas imágenes. ¿Ok? Yo sé que estas dos imágenes tienen algún grado de solapamiento, porque el dron, ¿por qué ahí está este solapamiento? Porque el dron cuando vuela toma varias imágenes y por lo tanto, entre una imagen que toma y la otra, siempre hay algún grado de solapamiento. Entonces ahí hay redundancia de información. Aquí lo que se hizo fue obtener estos puntos que decían, bueno, estas características SIF lo que buscan es información redundante, y dices, ok, acá hay puntos que parecen repetirse en estos otros datos. Probablemente hay muchos errores en algunos, pero vamos a decir que hay varios, ¿no? Que sí funcionan. Esto es democracia, ¿no? Tenemos un montón de puntos que parecen que están repetidos en otro punto. Hay algunos que quizás se equivoquen, pero vamos a hacerle caso a la mayoría. Eso es lo que la idea del algoritmo que se va a seguir. Entonces yo digo, este punto de acá creo que está en este punto. Este otro punto de acá creo que está en este otro punto. Este otro punto de acá creo que está en este otro punto. Y así, ¿no? Puedes hacer una relación entre todos los puntos que tienes en una imagen y la otra. Habrá algunos puntos que, como este, que dirás está por acá. Por ahí es diferente la transformación que estás haciendo para llegar de uno a otro. Pero la gran mayoría está apuntando en una dirección, entonces a esa le haces caso, ¿no? Es, si se dan cuenta, algo parecido a esto. Porque tú puedes tener un punto por acá, pero a ese no le vas a hacer caso porque la gran mayoría sigue esta tendencia. Ese algoritmo que se usa acá es el algoritmo de Ransack. Es otro algoritmo, ustedes pueden averiguar, que básicamente lo que hace es lo que les acabo de describir en general, y en base a estas transformaciones, pues son transformaciones afines, que son rotaciones o traslaciones, que se hacen pues para poder ubicar las imágenes, ¿no? Y así formas todo, ¿no? Esa es la idea general, ¿ok? de este trabajo. Bueno, este otro trabajo, ya para ir cerrando,
faltan 2 trabajos más. Es otra aplicación, ¿no? Que tenía que ver mucho con la aplicación anterior. De hecho, este es un trabajo que fue la continuación del proyecto anterior de las hojitas, ¿no? Solamente que en este caso, bueno, este trabajo lo hicimos con otra área, con otra coordinación. Recordarán que Inictel tiene varias áreas, ¿no? Varias coordinaciones. Nosotros somos la de procesamiento de señales e imágenes, pero hay otro grupo que ve la parte electrónica, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue un nuevo sensor para captar información de temperatura, humedad, pH también, en un fondo, ¿no? Agrícola, y poder mostrarla en un celular, ¿no? Así como se ve aquí, ¿no? Eso es importante porque en algunos lugares, pues, les interesa saber cuáles son las temperaturas, por ejemplo, en las que oscila las temperaturas en un cultivo, dentro de un cultivo en una hectárea, por ejemplo. ¿Cuáles son esas temperaturas? ¿Entre qué valores oscilan los valores de esas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, para el palto, en este caso estamos observando que varían entre 30 por ahí y bueno, y 10, menos de 10, ¿no? 9, 8. Y resulta que temperaturas mayores a 30 o menores a 10 son perjudiciales para el cultivo del palto. Entonces es importante tener esa información. También nosotros aquí lo que hicimos fue crear una aplicación que no solamente tuviera esa información, ¿no? Acá la pueden ver, esa que tiene una paltita. Y en esta aplicación lo que hicimos nosotros fue, bueno, tenía estas 3 partes que era para tomar una fotografía, para descargar los datos del nuevo sensor o para ver las mediciones guardadas. La parte de la fotografía lo que hacíamos, bueno, ahí estamos tomando una fotografía, una hojita, y pues determinar la deficiencia que tenía, ¿no? O si había alguna plaga, por ejemplo, en este caso era la arañita roja, ¿no? Que es esta plaga, ¿no? Y acá dice, ¿no? Plaga arañita roja, ¿no? ¿Qué se usó ahí? Bueno, se usaron una CNN en este caso. La idea era entrenar una CNN que pudiera también trabajar sobre un celular sin que demore mucho tiempo. Ese era otro reto, ¿no? Entonces, bueno, uno averiguando encuentra que hay un tipo de red que se llama MobileNet. Voy a escribir por acá. Que, bueno, lo que hace es básicamente mejora la manera, o mejor dicho, disminuye la cantidad de operaciones en una CNN aplicando algunos criterios, ¿no? Las convoluciones, como las que hemos visto antes, las varía un poquito y los divide en 2 pasos, de tal manera que en el general la cantidad de operaciones tiende a ser menor, o de hecho es menor que una convolución normal. Disminuye un poco el accuracy, pero es un resultado aceptable. Es un resultado aceptable, sin embargo. Bien, había otro trabajo que también hicimos, porque acá, ustedes saben, el fondo complejo es un reto siempre. De hecho, genera muchos errores este fondo complejo a veces. Por lo tanto, lo que hicimos fue trabajar con una unit, como se había trabajado antes, para el tema de segmentación. Es decir, entraba una imagen RGB con pues, una hoja y la imagen binaria nos decía esta parte es hoja y el resto no es hoja. Y luego esto ya podría entrar a una CNN normal para clasificar, ¿no? Y era mucho más asequible. Bueno, acá son detalles de la arquitectura que se usó, el strike, el tamaño de los filtros y por el estilo, ¿no? Pero también tenía algunos pequeños errores, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, esto fue interesante de esto, 2 cosas que quizás sean interesantes de esto es que, primero, tiene algunos errores, sí. De hecho, en todos los casos siempre hay errores, no hemos hablado de eso, pero en todos los casos siempre hay errores. Por ejemplo, acá omitía esta pequeña zona porque a veces como estaba enferma, entonces la confundía con fondo.
O, por ejemplo, en este caso creaba algunos elementos flotantes que los consideraba hoja, pero que en verdad no lo eran, ¿no? Uno puede decir, bueno, seguramente ha faltado entrenar mejor o cosas por el estilo. Probablemente. Pero bueno, siempre bueno comentar los errores que puedan existir, ¿no? Porque finalmente no es que los NNs o otro algoritmo resuelvan todo. Todos tienen sus problemas y lo que tienen que hacer es disminuir. Esos problemas en particular son fácilmente eliminables, ¿no? Una persona con algunos conocimientos de procesamiento de imágenes dice, bueno, podemos eliminar estos problemas mediante algunas operaciones morfológicas o conectividad quizás, ¿no? Pero en fin, existen esos pequeños errores, ¿no? Otra cosa interesante que se hizo en este trabajo, este de acá, es que, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace clasificación y entrena con datos, luego nosotros entrenamos con un tipo de datos, no imágenes que habíamos encontrado en internet, incluso imágenes que nosotros hayamos tomado del mismo cultivo quizás o de las mismas enfermedades. Y cuando tratas de usarlos con datos reales, no siempre vas a encontrar una buena correlación. Es mejor siempre trabajar con los mismos datos con los que vas a trabajar al final. Es decir, que la distribución de los datos con los que vas a trabajar en tu aplicación sean los mismos con los que entrenas. Eso puede sonar lógico, pero hace la diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se ven trabajos de redes neuronales, convolucionales, que tienen resultados muy interesantes, se tiende a pensar de que tienen todo resuelto y que son fácilmente transferibles, ¿no? Que el conocimiento entre comillas que ha adquirido una CNN es fácilmente transferible a otro tipo de imágenes, ¿no? Pero eso no es así. No para una clasificación directa como la que estamos haciendo acá, ¿no? Que es una imagen RGB y pasa a una clase. La imagen entra y lo que yo digo, tiene enfermedad, no tiene enfermedad, tiene esta enfermedad, tiene la otra enfermedad. En cambio, en este caso, lo que estamos haciendo es una imagen RGB y la segmentación. Lo interesante, que está comentado muy poquito, pero está comentado en el trabajo, es que la transferencia de aprendizaje es mejor o es más fácil, es más generalizable en la red neuronal cuando se hace una segmentación que cuando se hace una clasificación. En una clasificación es mucho más complicado hacer una transferencia. Es más fácil transferir en segmentación. O al menos eso es lo que observamos a la hora de aplicar, ¿no? Quizás habría que hacer un estudio más exhaustivo de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, nosotros entrenamos con unos datos de Internet, y probamos con datos nuestros, ¿no? Y los resultados eran bastante similares en cuanto a la segmentación. Claro que siempre pueden haber algunas otras razones, ¿no? Quizás sea la métrica o algún otro tipo, ¿no? Pero en general, más o menos eso es lo que observamos. Muy bien. Eso es en cuanto a este proyecto y creo que con esto ya casi acabamos y esto es el último. Esta es otra aplicación. ¿Se dan cuenta que es la misma idea? Imagen, clase o imagen, segmentación, datos y lo que queremos. Lo que cambia es un poco la técnica, aunque en estos últimos proyectos la técnica más o menos ha sido la misma, ¿no? Pero siempre, claro, tenemos que ser un poquito críticos y ver cuáles son los errores siempre, ¿no? Bueno, acá están algunos resultados. Que acá lo que se hizo fue tratar de clasificar entre tipos de maderas en realidad, ¿no? Que esto era importante para poder hacer un algoritmo o un software que pudiera identificar rápidamente especies maderables, ¿no? La idea era luego poder embeber esto en un dispositivo y que esto sirva pues como ayuda a alguien que lo requiera, ¿no? Lo interesante en este trabajo, acá en esta parte, lo pueden observar acá en este trabajo, es que también analizaron un problema que es común en las redes neuronales, que es el Open Set Problem, ¿no? O el Open Set Recognition,
que básicamente dice, bueno, entrenas esto con tus imágenes, ¿no? Y si le pones la cara de un gato, te va a reconocer que es un tipo de madera, te va a decir que es un tipo de madera. Ese es un problema, ¿no? La facultad de las redes neuronales en general, no solamente de las redes neuronales convolucionales, de muchos algoritmos, la facultad para reconocer lo desconocido es algo importante, ¿no? Es algo interesante. No, no conozco yo al menos algún algoritmo de estos de aprendizaje o alguna arquitectura CNN que haga eso aún, ¿no? Pero es un tópico interesante, importante estudiar, ¿no? Bueno, algunos trabajos en desarrollo que quería comentarles así rápidamente. Actualmente estamos trabajando en el línea también de La Molina. Lo que hacemos es volar drones. Nos gustan los drones. Las imágenes también. Y las imágenes termográficas también son interesantes. En este caso estamos trabajando con estos datos de imágenes aéreas de árboles y estamos tratando de segmentarlos. No está siendo tan fácil. Estamos tratando también de obtener información sobre los árboles, ¿no? Si es que los árboles están, por ejemplo, con una gran ausencia de agua o con una gran ausencia de algún tipo eh, de elemento nutricional, por ejemplo, no tienen algún tipo de nutriente, se manifiesta eso de alguna manera en los árboles. Obviamente sí se manifiesta. Los expertos que son de línea nos dicen sí, sí se manifiesta, pero podemos nosotros elaborar algún algoritmo que nos permita detectar eso de manera automática mediante las imágenes, ya sean de color o quizás termográficas. Esa es una gran pregunta, un poco difícil de contestar, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Estudiando, viendo si es que se puede o no y qué resultados obtenemos, ¿no? Eso era lo que les quería comentar respecto de las aplicaciones, ¿ok? De las aplicaciones que hemos venido haciendo en Intel. Algunos equipos que nosotros tenemos en Intel, básicamente para poder cumplir con todo esto, pues obviamente computadoras de alto rendimiento, green seekers, GPS, cámaras de todo tipo, drones. Y bueno, eso es básicamente, ¿no? Aquí yo estaba escribiendo algunos comentarios adicionales que quería hacer acerca de las CNNs, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo la percepción, bueno, de hecho no tengo la percepción, creo que es así, que muchas personas cuando ingresan a este campo de Computer Vision y ven las CNNs y todo eso, dicen, bueno, ya está resuelto el problema de, de visión computacional, ¿no? Y de hecho no es así, ¿no? Hay mucho aún por resolver, por hacer, ¿no? Las CNNs, como dice ahí, no son la panacea, ¿no? No es que ya hayan resuelto todo, que para cualquier problema yo pues vaya a usar una CNN y ya está, ¿no? Eh, Tiene muchos puntos por mejorar todavía, ¿ok? Muchos puntos por mejorar. Uno de los primeros que yo quisiera comentar desde el punto de vista de desarrollar una aplicación es el número de datos. Para poder uno tener una red neuronal convolucional que funcione correctamente necesitas gran cantidad de datos. Así que piénsenlo bien antes de usar una CNN en su próximo proyecto, porque van a necesitar gran cantidad de datos. Si quieren resolver un problema local, algo que está cerca a ustedes y que no tienen datos de Internet, van a sufrir mucho. Se los digo porque hemos pasado por eso en algún momento. Entonces, la gran cantidad de datos que se necesitan es inmensa. Y lo peor de todo es que ni siquiera hay un número fijo, ¿no? ¿Y ya cuántos datos necesitas? Es que es complicado decir. La respuesta que se da es mientras más mejor. Siempre, o es lo que yo suelo escuchar. En general se usan pues miles, ¿no? Miles de datos, cientos de miles a veces. Y en el caso de ImageNet, millones, ¿no? 1 millón creo que tiene esa base de datos, no me acuerdo bien. Gran cantidad de datos es importante, ¿no? Es importante desde el punto de vista de la aplicación, ¿ok? Porque si quieres resolver un problema usando CNNs con pocos datos, olvídate, no lo vas a hacer, ¿no? No hay manera de hacerlo.
es complicado. Hay técnicas que se tratan de hacer, que se tratan de usar para poder disminuir estos problemas. Uno de ellos es Transfer Learning, ¿no? Transfer Learning, ¿qué es? Transferencia de aprendizaje se traduce, ¿no? Y básicamente la idea de este concepto es entrena una red en una base de datos gigante que esté libre, que tenga que ver más o menos con lo que tú haces, y luego esa red entrenada, reentrénala, pero ahora con los poquitos datos que tienes. Es una idea interesante, pero que en la práctica no funciona tan bien. O en todo caso, para hacerla funcionar hay que resolver otros problemas antes, ¿no? Uno de ellos es el olvido catastrófico, ¿no? Catastrophic forgetting. Que es un problema de que las redes neuronales, cuando las vuelves a entrenar, pues pierden el conocimiento que han adquirido antes, conocimiento entre comillas, ¿okay? No es tan fácil hacerlo, en verdad. El año pasado, creo que fue hace 2 años, vi un trabajo que me pareció bastante interesante en el CVPR, sí, fue en el CVPR me parece, en el que hicieron una taxonomía de cuáles eran las aplicaciones en las que se podría aplicar Transfer Learning de manera más o menos exitosa, ¿no? Pero creo que todavía el problema no está resuelto, así que es todavía problemático decir que se puede hacer Transfer Learning ya, ¿no? O al menos es lo que yo conozco, ¿no? Lo que yo sé. Aquí quisiera agregar otro que me he olvidado, que es Transfer Learning, número de datos, Transfer Learning. Bueno, otro que tiene que ver con Transfer Learning, ¿no? Que es la parte de One Shot Learning. One Shot Learning o Few Shot Learning son términos que ustedes, si se avientan a leer un poco de la literatura de esto, se usan y que a veces son difíciles de entender porque dices qué significa esto, qué significa lo otro. Eso es complicado, creo que, de empezar a leer papers en esta área. Bueno, One Shot Learning básicamente nos dice, se pueden crear, o la idea que se plantea es, se pueden crear algunos algoritmos que puedan aprender rápido. O sea, no necesitar una gran cantidad de datos de entrenamiento, sino unos poquitos nada más. Le doy 3, 4, 5, o 10 o cientos de imágenes ya, pero que sean robustos y que entiendan más o menos el concepto de lo que yo le estoy dando, ¿no? Tiene que ver mucho con Transfer Learning también. Y no, bueno, yo ya no he leído papers sobre eso, pero no sé cómo esté eso ahorita, ¿no? Luego está el tema de las perturbaciones adversas, ¿no? Que ya desde el punto de vista de la aplicación no parecen ser un gran problema, pero yo creo que sí lo son, porque las perturbaciones adversas finalmente revelan algo muy interesante sobre las redes neuronales convolucionales. En general, no solamente sobre las redes neuronales convolucionales, no se tiende a pensar que son las redes neuronales convolucionales las que tienen perturbaciones adversas, pero de perturbaciones adversas han existido en otras técnicas también, ¿no? Antes, inclusive. Solamente que se vuelven más llamativas cuando las perturbaciones no son notorias para el ojo humano, ¿no? Y eso es lo que son las perturbaciones adversas. ¿Qué son las perturbaciones adversas? Quizás alguno de ustedes haya escuchado o sepa algo de esto. La imagen clásica es colocar acá un panda, acá un ruido y acá otra vez el panda. ¿Qué resulta? Que pues una perturbación adversa lo que hace es, o mejor dicho, lo que pasa con una perturbación adversa es que acá tengo mi CNN y me dice, bueno, esto es un panda. Excelente. Bien. Acá hay un ruido, un pequeño ruido, ¿ok? Ahora detallamos en esto, pero es un ruido que se le añade, es adictivo, y luego la CNN te dice, bueno, esto es un tren, ¿no? Un tren. Pero tú ves la imagen y la imagen sigue siendo un panda para ti.
Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste está acá, ¿no? Aquí hay algo raro. Este ruido, que no es un ruido aleatorio, sino es más bien un ruido direccionado, es una perturbación adversa, y se llama adversa porque, o adversaria en todo caso, creo que es es una mejor traducción. Adversaria es una perturbación diseñada específicamente para hacer que la red neuronal pues se caiga, no se equivoque en algo. Esa es la idea con las perturbaciones adversas. Eso es un tópico que a mí particularmente me interesa bastante. He trabajado, hecho algunas cositas con eso, pero básicamente la idea de las perturbaciones adversas, o lo que a mí me parece interesante, es lo que revelan, ¿no? Finalmente revelan que las redes neuronales tienen ahí algunos errores. Hay gente trabajando en crear perturbaciones adversas más visuales, más entendibles. ¿Por qué? Porque las perturbaciones adversas, como notarán, es una especie de ruido. No es un ruido cualquiera, es un ruido dirigido, es un ruido hecho. Es como una especie de hack que se le hace a la red para saber cuál es este tipo de ruido. Pero es un ruido que probablemente uno no encuentra en la naturaleza, ¿no? Y uno podría decir, bueno, no es importante. Pero hay gente que está trabajando en crear perturbaciones adversas que sean notorias, ¿no? Y creo que las perturbaciones adversas también tienen que ver mucho con estos pequeños errores que existen en las redes neuronales, por ejemplo, cuando esos pequeños cambios de iluminación o cuando haces lo que se llama una rotación, ¿no? Una rotación de la imagen, una pequeña rotación de la imagen, y ya la red neuronal se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la red neuronal puede ser tan robusta para ruidos aleatorios, pero para algunos tipos de ruidos no son invariantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esas son grandes preguntas, ¿no? Preguntas muy interesantes. Y las perturbaciones adversas creo que lo que hacen es revelar de alguna manera eso, ¿no? Revelar de alguna manera qué es lo que qué significan, ¿no? Hay algunos trabajos interesantes también que muestran que estas perturbaciones adversas son bastante generalizables, ¿no? De hecho, hay un trabajo en el que demostraron que algunas perturbaciones podían ser universales, ¿no? Una perturbación adversa encontrada para un tipo de CNN se puede usar para otro tipo de CNN y para otro tipo de CNN, y finalmente terminaban siendo molestando a la CNN, ¿no? Haciéndola equivocarse. Entonces eso es algo bastante interesante de estudiar. Y otro problema que también tiene que ver con esto, creo que al final todos los temas de alguna manera se solapan, es el out of distribution generalization, o generalización de datos fuera de la distribución. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que ya les había comentado antes, ¿no? Las redes neuronales, cuando se entrenan con un conjunto de datos que se pertenecen a una distribución, probablemente funcionen bien, pero cuando se les muestra un tipo de dato que puede pertenecer a la misma clase, pero que está en otra distribución, es decir, han sido tomados quizás desde el punto de vista de las imágenes, ¿ok? En otras condiciones de iluminación o por el estilo, fallan, ¿no? Fallan. Entonces, ese es un interesante, que también está en estudio, ¿no? Que es también de interés. Y bueno, por ahí me estoy acordando de otro, que es el under specification. O no sé cómo traducir esto en verdad. Pero bueno, under specification. Básicamente lo que nos dice es algo parecido a lo de out of distribution generalization. En el under specification, básicamente lo que nos dice es que un problema, un task, ¿okay? Un problema, se puede resolver con muchas CNNs, por ejemplo, ¿no? Estoy particularizando para las CNNs, pero me parece estos problemas son totales para muchas técnicas de machine learning. ¿Okay? Se puede resolver con una CNN, con otra CNN. Probablemente sean las mismas arquitecturas, pero lo que difieren son los pesos.
Pero resulta que cuando haces un test en una distribución con datos fuera de la distribución, esta de acá falla, esta de acá falla y esta de acá la hace bien. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en algunas falla y en otras lo hace bien? ¿Qué es lo que revela esto? ¿De qué manera podemos entrenar o llegar a una red neuronal, a entrenar una red neuronal para que siempre tenga, converja, para que sus pesos converjan en un buen conjunto perdón, en una buena arquitectura, en un buen modelo, ¿no? Que siempre de generalización. Esas son preguntas en realidad al azar, generales. No pretendo aquí tampoco eh, responderlas, porque no tienen respuesta aún. Pero bueno, son cosas que aún se pueden hacer. ¿Y por qué les comento esto? Porque si por ahí alguno de ustedes quiere meterse en investigación o cosas por el estilo, creo que puede tratar de abordar estos problemas, ¿no? De hecho, deben existir muchos más que yo no conozco. Eh, y bueno, son temas interesantes para estudiar, ¿no? Y está bien, porque si todo estuviera hecho, pues ya no habría chiste, ¿no? Ya no sería interesante. Bueno, eso creo que es lo que tenía que comentar. Ah, sí. Visiten la página web de Initel. Ahí está. Pueden entrar si no se quieren aprender todo, al menos entren a esta parte y luego van a la parte de investigación, seleccionan la línea de procesamiento digital de señales y bueno, ahí pueden buscar información sobre nosotros, los investigadores, los proyectos. Muchos de ellos son de los que he hablado. Hay muchos más, de hecho. Estos son proyectos que hemos hecho a lo largo de varios años. No son recientes. Y bueno, ahí está para que ustedes los puedan revisar. También hay algunas publicaciones que ustedes pueden buscar y leer si quieren entender algunas cosas. Videos, no me acuerdo qué hay ahí, pero acá están algunos datasets en caso que quieran replicar algunos de los resultados. Y bueno, propiedades intelectuales. En fin, eso era lo que quería comentarles. En general, creo que eso sería todo. Atento a sus preguntas si hubiera alguna y muchas gracias nuevamente. Sí, muchas gracias, maestro Itamar, de parte de la directiva SPS. Dar las gracias por haber aceptado la invitación de la directiva. Y bueno, tenemos una pregunta en el chat de Brian Corrales que pregunta, ¿qué libros o literatura recomienda para empezar? Vaya, buena pregunta. Es una pregunta que creo que me han hecho varias veces y yo siempre me olvido de colocarla en una diapositiva. Eh, Vamos a ver si es que puedo colocar alguna bibliografía o recursos en todo caso, ¿no? Porque cuando uno empieza, pues depende de dónde empieza, ¿no? Si ya tienes conocimientos de álgebra lineal, de eh, programación, conocimientos de machine learning o estadística, entonces te recomendaría pues que vayas a libros de deep learning de frente, ¿no? Para entender esto, ¿no? Y uno de esos, pues el que es bastante usado, creo, el de deep learning es el de, no estoy seguro si esta es la cita correcta, ¿ok? Pero bueno, ahí está, de Ian Goodfellow, ¿no? Claro que Goodfellow es junto. Eh, Otros libros que yo conozca de estos, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el libro de Computational Intelligence, ahí está, ya me acordé. Computational Intelligence. Este es un libro de IEEE, no recuerdo los autores, pero es de el Willy Publisher, creo que es el que publica. No me acuerdo bien la cita, pero bueno, con este nombre lo pueden encontrar. Y aquí hablan no solamente de redes, de MLPs, sino también hablan de lógica difusa y otras cosas. Y inteligencia computacional
computación evolutiva. Computational Intelligence, creo que acá dice Neural Networks. Vamos a colocarlo así, ¿ya? Disculpen que esté haciéndolo así, pero es lo que se me está ocurriendo ahorita. Neural Networks, Fuzzy Logic. Lo demás no me acuerdo qué era, pero creo que era algo con computación evolutiva. Ahora, si es que no sabes absolutamente nada de álgebra lineal, ni estadística, ni de probabilidades, nada de eso, pues lo primero que te recomiendo hacer es estudiar esos cursos y bien, ¿no? Bastante bien. Y por ahí también, una vez que ya se tenga un poco de base, esto creo que es para los que tienen algo de base, ¿no? También está Coursera, en Coursera hay bastantes cursos sobre Machine Learning. En especial, bueno, pues yo podría recomendar alguno, ¿no? El de Machine Learning de, ¿cómo se llama este señor? Andrew Ng. Y hay otro que es una especialización de Deep Learning, también por Andrew Ng. Entonces, esto de acá es bien poderoso, creo, porque tiene bastante información, y te explica todo, en verdad, todo te explica. Incluso creo que sin base uno puede entenderlo, pero me parece que le sacas más jugo cuando tienes algún conocimiento básico. ¿Qué más? Hay otro libro que es el de Pattern Recognition. ¿Cómo se llama? Bishop. Este es un libro que a mí me encanta, en verdad, es un libro bastante formal, creo, que es algo que no se ve muy usualmente en todo esto, ¿no? No hay casi como que un libro básico, excepto el de Deep Learning, creo que es uno de ellos. Pero este es en realidad general de Pattern Recognition, no es de CNN, ¿sabes? Por si acaso. Estos son libros generales o cursos generales para trabajar pues, con procesamiento de datos y por el estilo, ¿no? Ahora, si ven la parte de señales, pues los libros básicos son los libros de la universidad, ¿no? Signals and Systems de Oppenheim. Creo que es el libro base y bueno, también el mismo, pero de tratamiento digital de señales, ¿no? A ver, ¿qué otros recursos para Machine Learning? Bueno, hay un montón de blogs. Hay un montón de blogs por toda la red que ustedes pueden usar para empezar, ¿no? Ustedes pueden poner, en Google pueden colocar Introduction to Machine Learning y seguro les va a salir un montón de información. Blogs hay hasta por las puras, en verdad, hay un montón de información para poder trabajar e iniciarse, creo. Y todas estas especializaciones, cursos, blogs, todos son gratuitos. Hasta el libro de Deep Learning, yo encuentro, está en internet. Y bueno, los demás libros, si bien no son libres, siempre se pueden conseguir, ¿no? Eso creo que es lo que les podría decir por ahora. No se me ocurre alguna otra bibliografía adicional que ahorita yo recuerdo. Sí, claro, muchas gracias por el aporte. También tenemos otra pregunta de John Rojas, que dice, muchas gracias por la charla. Quisiera saber si han considerado aplicaciones con imágenes de radar, además de las imágenes ópticas, o si se pueden aplicar las técnicas que se ha explicado. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que sí. Nosotros particularmente no hemos trabajado con radar, bueno, al menos yo particularmente no trabajo con radares SAR. Sé que hay personas que lo han hecho en la institución,
eh, pero como pertenecen a otra coordinación. Hay una coordinación que ve el tema de radares, ¿ok? Y ellos son los que más han trabajado en ello. Creo que aún no han trabajado con el tema de Deep Learning y radares. No sé por qué, creo que no tienen suficientes datos. Quizás, no estoy muy seguro. Pero de que se deben poder, probablemente se deba hacer. Nosotros en la coordinación de presentación digital, señales e imágenes, básicamente hemos trabajado con imágenes ópticas eh, que están en el rango visible y con imágenes termográficas que ahora estamos explorando también. Pero radar SAR no. Interés hay, sí, porque hay personas interesadas en eso, pero aún no se ha hecho un trabajo de eso, ¿no? Pero dependiendo de los problemas que puedan existir, seguramente muchas técnicas de análisis de datos, machine learning, tratamiento de señales de todas maneras, o de deep learning, dependiendo de las condiciones de los problemas, seguramente se pueden usar, estoy seguro. Esa sería la respuesta que le podría dar. A John, creo yo. John. Sí, gracias. Sí, perfecto. También tenemos una última pregunta de Margarita Segovia, que nos dice, ¿todo lo que ha hablado es de Machine Learning o ha usado algo de Deep Learning? ¿Y sus proyectos lo hace en MATLAB o Python? O bueno, supongo que algún otro software. Allá. Bueno, Deep Learning es un área, bueno, yo no sé si decirle subárea de Machine Learning en general, ¿no? Machine Learning, al menos yo lo consigo, creo que no hay un consenso de eso, les voy a decir lo que yo pienso, que es todas las técnicas que tienen algoritmos de aprendizaje, ¿no? Machine Learning, aprendizaje de máquina. Deep Learning, en ese sentido, sería una técnica de Machine Learning, ¿no? Porque es una técnica que pues, usa algoritmos de aprendizaje. El tema está en que Deep Learning requiere de muchas capas ocultas y todo eso, ¿no? Y sí, justamente las CNNs, los proyectos que involucraban Convolutional Neural Networks, que expliqué más o menos por acá, todos estos son algoritmos de Deep Learning, ¿no? Entonces, sí hemos usado algoritmos de Deep Learning en general, ¿no? Y respecto a dónde se hacen los proyectos, en realidad depende mucho de cuál es el fin del trabajo, ¿no? Pero en general se usa Python, ¿no? Porque tiene varias librerías para poder implementar las arquitecturas y todo eso, ¿no? Eh, pero MATLAB también tiene sus bondades, ¿no? No sé si en MATLAB haya ya alguna librería o algún módulo, creo que se llama, para implementar redes neuronales convolucionales o en general alguna técnica de Machine Learning, pero eh, MATLAB es bien versátil y desde mi punto de vista muy buena para manipular imágenes y señales. Conozco personas que trabajan solamente con MATLAB y sacan productos solamente usando MATLAB. Obviamente depende de, del usuario final también, ¿no? Si es que se siente cómodo con eso, ¿no? Pero MATLAB para mí es muy potente, ¿ok? Hay mucha gente que no quiere usarlo y que dice, no, o es Python o nada, ¿no? Yo no creo así. Eh, Me parece muy intuitivo MATLAB también. Y a veces eso ayuda, ¿no? Ayuda para entender mejor lo que se está haciendo y deja a un lado algunas líneas de código que a veces pueden saturar un poco, ¿no? Pero Python, hay que decirlo, tiene muchas librerías también que son poderosas para análisis de datos en general, ¿no? Pandas. Eh, y también está asociada a algunos frameworks para Deep Learning, ¿no? Y si quieres hacer Deep Learning y ser muy versátil en lo que estás haciendo, entonces probablemente tengas que trabajar en Python, ¿no? Y ahí tendrás que elegir pues alguna librería, algún framework sobre el que quieras trabajar, ¿no?
mucha de la gente que inicia, ¿ok? Quizás les sea útil, mucha de la gente que inicia usando Keras, ¿no? Porque Keras es fácil, en unas cuantas líneas de código haces pues una red neuronal convolucional, no tienes que matarte la cabeza pues donde está definiendo la arquitectura o lidiando con algunos errores o no sé, con algunos algoritmos de entrenamiento o cambiar las funciones de activación o cosas por decir, ¿no? Casi no haces eso. O si lo haces de una manera muy general, con pocas líneas de código. Es bastante compacta y bastante didáctica. Y yo le recomendaría para las personas que están iniciando, ¿no? Creo que después la migración natural es ir a PyTorch o a TensorFlow, ¿no? Para tener mejor manejo sobre, sobre la arquitectura que estés haciendo, ¿no? Y sobre todo si estás haciendo investigación, creo que sería más PyTorch, eh, que es lo que yo he usado más en todo caso. Pero bueno, también conozco personas que usan TensorFlow. Me parece que más para productos ya, creo que para producción me parece es más usado TensorFlow, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿no? Ahí tienen esas alternativas, ¿no? Que son las que podrían usar. Muchas gracias, Margarita. Sí, bueno, reiterar las gracias al maestro Itamar. Gracias por todas las respuestas y recomendaciones. Creo que si no hay más preguntas de parte de los participantes, ya se estaría dando por terminado esta ponencia. Dar